soy yo, Nico, diciendo una última cosa, que no sé, que he tomado una decisión. Y cuando uno toma una decisión se cumple, porque lo pensé y porque lo voy a hacer. Y eso, es la última vez. Estoy sereno, ojalá no sea tan malo. Son las palabras que dejó el joven de 17 años, grabadas en distintos audios de WhatsApp antes de suicidarse. Fue el 31 de agosto de 2017, cuando este joven estudiante del Colegio Alianza Francesa decidió terminar con su vida. La razón, una polémica detención de carabineros al interior de su colegio, tras ser sorprendido portando marihuana en su mochila. Un polémico procedimiento que puso en tela de juicio el actuar de las autoridades del establecimiento, las cuales llamaron a personal policial antes de notificar a la madre del joven. 9 días de suspensión de clases fue el castigo para el adolescente, hecho que según su padre fue lo que gatilló la decisión de su hijo. Sigo convencido de que lo del colegio fue la gran causa. Seguramente había más cosas, pero este fue el hecho que lo detonó. Hoy, a 10 meses de la muerte del estudiante, su padre reveló a la revista Sábado una serie de notas de audio que su hijo dejó en su celular, explicando los motivos de su muerte. Hola, soy yo, Nico, diciendo una última cosa, que no sé, que he tomado una decisión. Y cuando uno toma una decisión se cumple, porque lo pensé y porque lo voy a hacer. Y eso, es la última vez. Estoy sereno, ojalá no sea tan malo. Fueron 7 audios que dejó. 3 de ellos los reveló Gerardo Schell, su padre, donde el joven, con duras palabras, se refiere al Colegio Alianza Francesa. Para los del colegio valgo callampa. Si estoy muerto, no se preocupen por mí. En verdad, me gustaría que les dijeran a todos que si no les importaba yo, ¿para qué van a hacer un minuto de silencio? ¿Qué les va a importar mi puta vida? Colegio, ¿sabéis qué? Sinceramente, los odio. Ustedes me quitaron mi sonrisa, me la quitaron. Según el informe de la Fiscalía Metropolitana Oriente, el joven se quitó la vida cerca de las 4:30 en una plaza a 2 cuadras de su casa en la comuna de Providencia. En ese lugar tenía un papel con la clave de su teléfono. El joven, en los registros, también hace alusión a la marihuana que portaba en el colegio. Si alguien dice que me maté por culpa de la hierba, péguenle un cacho. Han pasado 10 meses del trágico día. La revista semanal, Gerardo relata cómo ha sido todo este tiempo sin su hijo. Me duele demasiado escuchar a mi hijo ahí, sintiendo la angustia, pensando en lo que iba a hacer. Me hace mal, es como que reviviera lo mismo, de nuevo, igual. Gerardo y su hijo celebraban sus cumpleaños juntos. Sería hoy 25 de junio, cuando el joven cumpliría la mayoría de edad. Fecha sensible para un padre que aún lamenta la partida de su primogénito. Una situación tremendamente compleja viven los padres de Nicolás. Han pasado 10 meses desde que él tomó una determinación de quitarse la vida, justo cuando estaba suspendido del Colegio de la Alianza Francesa por este porte de marihuana. Se especuló mucho durante aquel tiempo de cuánta era realmente la marihuana, del procedimiento que tomó este establecimiento educacional al llamar a carabineros y que llegara Carabineros y lo sacara antes que incluso los papás. Y estábamos hablando de un niño en esa época de 17 años, un menor de edad. Y hoy día los padres quieren transparentar a la opinión pública estos audios que dejó Nicolás antes de terminar con su vida. Y en estos audios habla de lo mal que él lo estaba pasando en el colegio. Lo destruido que estaba Juli. Cuando uno escucha los audios de... O sea, cuando uno lee lo que él contó a través de estos audios, claro, te das cuenta de lo destruido, lo dañado que estaba Nicolás a partir de lo que había sucedido en el colegio. Porque lo del colegio estuvo todo mal. Tú te das cuenta a la luz de los hechos de que aquí se vulneraron sus derechos, no se respetaron sus garantías constitucionales,
O sea, no solamente se saltaron protocolos escolares, sino que se le vulneró como persona. La idea del segundo hogar, el colegio. La idea del segundo hogar, que debe ser un lugar de protección, de cuidado, cuando lo sorprenden con 1.8 gramos de marihuana, que dicho sea de paso, a partir de las pericias técnicas, se logró determinar que en su cuerpo no había ni droga, ni medicamento, ni alcohol, nada, al momento de su muerte. Tú dices, ¿cómo se vulneró tanto? ¿Cómo puede ser normal que se vulnere tanto la condición de este joven? No es entendible. Y además que en la entrevista a mí me llama la atención porque claro, uno dice, chuta, un joven, un chico de 17 años que se quita la vida. Y uno siempre tiende a decir, bueno, quizás lo venía pasando muy, muy mal. Pero es su propia madre, que quién mejor que una madre conoce a su hijo, que ella lo deja claro en esta entrevista. Si bien él quizás no lo estaba pasando bien, pero hay un hecho que detona las ganas de él de quitarse la vida y que fue lo que pasó con el Colegio Alianza Francesa. Tanto así que la madre dice, me arrepiento enormemente de haber postulado, de haber puesto a mi hijo en ese colegio laico, porque ella lo dice textual, yo lo que quería era que mi hijo fuera libre, que no existiera en el fondo como un encasillamiento a un colegio católico, porque ella cuenta que vivían al lado del Colegio San Ignacio. Pero imagínate el dolor de esa madre de decir, me arrepiento de haber postulado, de haber ingresado a mi hijo a ese colegio, porque es cierto, o sea, ese hecho fue lo que cambió el destino de esta familia. Rena. He estado todo el fin de semana pensando en lo que pasó. Cuando nos enteramos de esta noticia, claro, nos afectó a todos, ¿cierto? Pero sobre todo ahora de leer esos últimos momentos de él y de meterse en su corazón, en su cabeza, en su soledad. Porque si bien es cierto, como dice su papá ahí, él tenía apoyo de la familia, pero ante una situación, para los ojos de un adolescente tan grave, se le viene el mundo encima. Entonces, de repente uno se manda un condoro en la vida. Todos los días nos mandamos condoros, todos los días nos equivocamos. Pero hoy día nosotros tenemos de alguna u otra manera una capacidad de mirar para atrás y decir, esto no es tan importante. Uno se puede equivocar y bueno, pago las consecuencias esta semana, me van a criticar en la pega. Pero para un cabro de 17 años, ver como toda una comunidad que, como dice Salfa, debiera ser su segundo hogar, lo juzguen, lo apunten con el dedo, lo señalen, lo lleven preso, lo metan dentro de una cuca. Imagínate el dolor, la frustración, la vergüenza que debe haber sentido ese cabro y sentirse absolutamente contra el mundo. Entonces, la verdad, yo creo que como sociedad lo estamos haciendo pésimo. Él grabó cerca de 10 audios y solo 3 audios fueron traspasados por la familia, por el padre y por la madre en este reportaje de la revista Sábado. Uno de ellos dice así: hola, soy yo, el Nico, diciendo una última cosa, que no sé, dice, que he tomado una decisión y cuando uno toma una decisión se cumple, porque lo pensé y porque lo voy a hacer. Y eso es la última vez. Estoy sereno. Ojalá no sea tan malo. Estos mensajes fueron grabados algunos días antes de que él se quitara la vida. Uno de ellos, entiendo, fue grabado pocas horas incluso antes de este triste hecho. 2 horas antes. 2 horas antes. El último. Cuando tú te das cuenta de lo que él cuenta, de lo que él dice, de lo que él quiere expresar, te das cuenta que el daño que se le hizo fue detonante de lo que sucedió. Llegó un punto sin retorno. Sí. De hecho, un día antes de que él decidiera quitarse la vida en el colegio donde él iba, se hizo un consejo disciplinario en el cual se determina que a partir de este hecho de haberle encontrado esta marihuana se va a suspender por 9 días. Es por eso que el día siguiente él no va al colegio, porque estaba suspendido de ese establecimiento. Y en uno de los audios que grabó, porque partió varios días antes grabando algunos audios, dijo lo siguiente, Nicolás: para los del colegio valgo callampa. Si estoy muerto, no se preocupen por mí, en verdad. Me gustaría que les dijeran a todos que si no les importaba yo, ¿para qué van a hacer un minuto de silencio? ¿Qué les va a importar mi puta vida? Colegio de mierda. Sabía que, sinceramente, lo odio. Ustedes me quitaron mi sonrisa, me la quitaron. Súper fuerte, general. Eso es terrible. Cuando tú ves que esto sucede, que esto pasa, y que no se genera ninguna lección que lleve a cabo una acción. Sí, claro. O sea, que se aprenda de lo que pasó, que se saque alguna conclusión y que eso genere un cambio,
a uno le queda la tristeza de que esto además es algo en vano. Y eso para la familia Schill y para esa comunidad es inaceptable. Yo pienso en ello y digo, pucha, si mi hijo le pasara algo así, yo estaría desolado, estaría destruido, pero además creo que querría que pasara algo más. Y desde la misma comunidad del colegio han aparecido voces como la de Christian Barken, que es apoderado del colegio, que es padre del colegio, y que dice en el diario El Mercurio ayer en una carta al director, eso no ha pasado, no se ha hecho nada, no se ha hecho una evaluación, no se ha instaurado un protocolo, entonces no se aprende. Mira, la carta de Christian Barken ayer es muy, muy poderosa y hace referencia al artículo aparecido el día anterior, el día sábado. Dice, no podemos quedar indiferentes a las revelaciones surgidas de los audios dejados por Nicolás Schill pocas horas antes de morir, ni ante la amonestación de la Superintendencia de Educación al Colegio Alianza Francesa. Ha quedado claro que la dirección del colegio no aplicó correctamente el protocolo, el reglamento interno y especialmente un protocolo en plena elaboración y que ni siquiera se había compartido con la comunidad del colegio. Pero la conclusión más grave, dice Christian Barken, de la superintendencia es que no se le administró un debido y justo proceso a Nicolás Schill, vulnerando con ello su garantía consagrada en la Constitución Política de la República. Se humilló innecesariamente a un alumno que portaba una cantidad de marihuana que ni siquiera daba para ser considerada una falta, menos aún delito. Fue esa humillación y exposición pública la que precipitó a Nicolás al suicidio. Se ha hablado mucho de su vulnerabilidad emocional. Claro, los primeros argumentos hablaban incluso, no, pero es que él es un joven que está vulnerable emocionalmente, en una crisis. Bueno, y Christian Barken dice que se ha hablado mucho de esto, la que por supuesto existía, como en muchos, por no decir la mayoría de los adolescentes. La adolescencia es una edad extremadamente vulnerable y la manera como el colegio procedió revela que quienes lo dirigen y toman las decisiones más importantes no tienen la preparación ni psicológica ni pedagógica para educar y contener a adolescentes. Nuestros hijos están, por tanto, en una doble vulnerabilidad en la Alianza Francesa. Pero ¿sabéis qué? Yo quiero destacar una cosita que yo no sé si acá es solamente la Alianza Francesa que hubiera actuado así de mal. Yo creo que son pocos los colegios que realmente sabrían cómo actuar ante un hecho como este. Yo creo que va a pasar el día de mañana, que hay que estar preparado. Por ejemplo, si algún niño llega con un armamento. O sea, ¿de qué manera se reacciona? Porque en este país estamos acostumbrados a reaccionar y no a prepararnos para ver de una manera criteriosa cómo vamos a actuar después. Entonces, por eso, porque hoy día estamos hablando de la Alianza Francesa puntualmente, pero yo creo que son muy pocos los colegios que saben cómo actuar ante un hecho similar. Pero acá se puso en marcha un protocolo que todavía no estaba autorizado, o sea, no estaba para ser aplicado al pie de la letra. Además, según la misma mamá y el papá de Nicolás, dicen que lo que él hizo de llevar esta marihuana al colegio lo supo todo el mundo. Claro. Y se expuso a los apoderados, que los papás lo supieron, que toda la comunidad de padres, algo que tenía que ser anónimo, estaba al tanto. Todos supieron que era él y que se le había llevado del colegio los carabineros. Fue muy humillante, lo humillaron. Lo que denuncia Christian Barken tiene razón. Fue humillado innecesariamente. No había necesidad de hacer lo que hizo. O sea, no había para qué actuar como se actuó. Es que además te puedo decir algo, y ahí le quiero preguntar al general, yo como apoderado, si el colegio de mi hijo o mi hija el día de mañana llama a carabineros antes de llamarme a mí, quiere decir que yo como apoderado no tengo nada que hacer en ese colegio. Sí. Nada que hacer, porque yo a ellos les confío lo más preciado que tengo, que son mi hijo. Claro. Y si en el minuto de los que hubo llaman a carabineros y no al apoderado, sobre todo cuando estamos hablando de un menor de edad, yo pesco a mi hijo y no lo vuelvo a ese colegio, porque quiere decir que no predica para nada lo que yo creo que es precisamente la educación. Julita, yo creo entender perfectamente lo que se puede sentir al llegar la presencia de carabineros a un colegio donde todo el mundo te va a observar, donde todo el mundo va a ver lo que está pasando, que te sacan de una sala de clase o del mismo colegio, que se está adoptando un procedimiento policial contigo, que hay una detención, es un trauma. Y ahí obviamente que uno tiene que señalar que hay una humillación para la persona. Pero yo quiero ir un poquito más lejos. El tema es tan grave cuando una persona llega en pleno desarrollo, un joven, a esa determinación de suicidarse. Creo que es más complejo que la humillación que puede haber sentido por parte de la policía en ese minuto. Yo creo que aquí hay una situación que a lo mejor no la conocemos, pero es mucho más amplia, que influyó en que este joven llegara a esa determinación. Y aquí digo, cuando más amplia es porque a lo mejor habemos más responsables en esta decisión.
el colegio por una parte con sus mecanismos que no estaban muy afianzados, con la mala decisión quizás también de haber llamado a Carabineros de esa forma. Carabineros tiene que reforzar y revisar sus protocolos, cómo hace el acercamiento a un establecimiento educacional para que no se genere esta doble interpretación de humillación. O sea, todo el mundo, incluso la familia, qué mecanismos tuvo alternativos antes de para que este joven llegara a esa determinación. Por eso digo que es un tema muy complejo y amplio. Los papás lo que cuentan en la entrevista es que ellos siempre estuvieron ahí, que han revisado los últimos días. Claro. Y no encuentran una razón. El papá dice, yo siempre le dije que lo quería. Lo quería y además se lo decía. Dice, yo no quiero criticar si yo hubiese estado ahí ese último momento, ese último día, quizás habría cambiado. O sea, es tan tremenda la entrevista. El papá dice, yo estoy seguro que mi hijo se arrepintió. Sí. Y yo no estuve ahí para ayudarlo. Es un papá que dice eso. Es un tipo que está muy golpeado, muy dañado. Y es comprensible, ¿no? No es para menos. Lo que pasa es que de pronto cuando aparecen estas noticias, ¿y qué es lo que se dice en un comienzo? Un niño en un colegio con marihuana, se llamó a Carabineros. ¿Y qué decimos? ¿Qué dice la sociedad en general? Está bien, pues, ¿qué hacía con marihuana en el colegio? Pero resulta que él no estaba traficando, era una cantidad ínfima, no había ningún motivo para llamar a Carabineros. Llaman a la madre y antes de que la madre llegue, llaman a Carabineros, llega a Carabineros y se lo llevan. ¿Cómo es posible? Y no solamente eso, sino que además eso es lo que primero ellos vivieron de manera interna en el colegio. Pero después es cuando se hace público y tienes a un país entero opinando de tu familia, de cómo era tu hijo, de cómo estabas, si tú estabas en Chile o no estabas en Chile. Una serie, que tu hijo era narcotraficante. Claro. O sea, una serie de cosas que traspasó la frontera del colegio, traspasó la frontera de su familia, de su entorno. Y fue un tema país, porque se convirtió en un tema país. Entonces imagínate para esos padres prender la televisión y ver a su hijo ahí expuesto, ahí como un poco en el juicio público, está bien, está mal, este niño estaba con depresión, ¿qué sabe uno? Y de repente nosotros, claro, como medios de comunicación, opinamos sin conocer también. Pero es que además también hay un hecho de mucha gente que dice, claro, ustedes están a favor de los papás de estos niños y todo, porque estamos hablando de un colegio cuico, pero ¿qué pasa si esto mismo se replica en un barrio prioritario? Y el cabro llega con marihuana o llega con pasta base, ¿estarían defendiendo al cabro y el protocolo? Yo creo que el protocolo tiene que ser el mismo en cualquier caso y tiene relación con que si tú tienes una persona que está empezando a asumirse en la droga o está asumida en la droga, lo peor que le puedes hacer es llamar a Carabineros y humillarlo delante de sus pares. Acá estamos hablando que generalmente el bullying se da entre compañeros. Claro. Pero acá quienes lo humillaron fueron las personas que tenían que haberlo acogido, haber hablado con él y haber encontrado y haberle mostrado una salida. O sea, los adultos a cargo de ese establecimiento educacional. Ellos eran los que tenían que abrirle una salida, no solo a Nicolás, sino que a los miles de otros jóvenes de distintas ciudades, de distintos liceos, de distintas escuelas, que se ven enfrentados en esta situación. Claro. O sea, en el fondo, acá el error vino de cómo no te leo, no te contengo y te expongo. Sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Julita. Pero más me llama la atención, y aquí yo entro en desde el punto de vista de la casuística, es porque solamente tenemos 3 audios. ¿Por qué no tenemos el resto para poder ver la fotografía completa? Pero es que yo creo que la familia también se reserva un poco para la memoria de Nicolás, y yo no sé si aportan mucho a esta altura a esta situación. Acá hay, Aldo, una sanción del Ministerio de Educación. De hecho, el colegio apela a esta sanción. Finalmente no aceptan la apelación, se lo pasan igual esta multa o esta sanción. Porque, claro, a todas luces, independiente, dicen, ay, es que los jóvenes, que a lo mejor les estaba pasando otra cosa. Oye, no, todos nosotros fuimos adolescentes y todos nosotros tuvimos momentos altos y bajos y estuvimos emocionalmente críticos y en situaciones límite. Y en esas situaciones límite, cuando tú hablas de todos fuimos jóvenes, uno como joven, yo me acuerdo cuando yo tenía un problema que no tenía a quién contárselo, me sentía mal en mi casa, sin apoyo, yo recurría a mis profesores. Yo sentía que en mi colegio, el departamento de orientación, uno podía levantar la mano y decir, necesito ir al departamento de orientación. Y había una persona que te abrazaba, que te contenía y que tú tenías la confianza de contarle cualquiera fuera el problema. Por lo menos en mi época era así. Y así lo recuerdo. El tema a mí me sorprende, y voy a decirlo sin ambaje, lo ocurrió con este menor, no voy a dar el nombre porque había consideración, no han dado todos, pero yo entiendo que sigue siendo un menor de edad hasta para todos los efectos legales, incluso hasta el día de hoy. Pues bien, dicho aquello, la pregunta que yo me hago es la siguiente: ¿cómo se puede llegar a este nivel de ignorancia?
¿Y por qué ignorancia? Porque una persona, adulto, que es sorprendido en la vida pública, con 1.8 gramos destinados a su consumo personal y próximo inmediato en el tiempo, no comete ni siquiera una falta. Es absolutamente un hecho impune. Absolutamente impune. La legislación permite que se porten ínfimas cantidades destinadas a su consumo próximo, personal y próximo en el tiempo, sea una actividad absolutamente legal. Y aquí fue prejuzgado y vulnerado. Aquí sin saber las características de lo que portaba, sin saber siquiera la cantidad que portaba, sin siquiera saber el destino que portaba, para qué era esa sustancia, sin saber siquiera si tenía o no tenía características alucinógenas, porque perfectamente podría ser producto de una planta macho y no tenía ningún poder alucinógeno. En ese caso sería una sustancia totalmente inocua. Sin saber nada de eso, toman el teléfono y llaman a Carabineros. Es decir, el nivel de ignorancia, a mi juicio, que genera responsabilidades civiles, la familia sabrá lo que hace. Pero este nivel de ignorancia, Pero Aldo, para mí es alarmante en un colegio más aún de esa característica. ¿esto lo hicieron con qué objetivo? Me da la impresión que leyendo todos los antecedentes se da con el objetivo de asustar, claro, al resto de la comunidad escolar diciéndole, eso es. ojo, Para que nunca más se ustedes atreva. traigan sustancias ilícitas al colegio, ustedes son los próximos. Es como tratando de educar, pero a través del terror, pues y un colegio francés que no tiene nada, ningún tipo de relación con este tipo de escarmientos Es públicos. recurrente que se utilice a la policía, en este caso a Carabineros, para producir una reacción en el alumnado, que es un miedo, y eso es totalmente contrario a cualquier principio ético de Pero educación. en general, cuando un director de colegio encuentra un acto ilícito al interior de un establecimiento, que hay un alumno con arma, con droga, habitualmente llaman a Carabineros. Eso dice el protocolo, ¿no? Es lo que se hace, pero cuando estamos en presencia de un armamento ya es Y términos mayores. Y en el caso de droga, para pero no en este desvirtuar el caso, tema. tal como hizo Naldo, que era una cantidad ínfima, había una serie de otros recursos previos que podían haber hecho con desde llamar al apoderado, desde manejar el tema dentro del ámbito educacional. Además, fíjese, general, que en estos días son días particularmente difíciles para la familia. El viernes Nicolás habría cumplido 18 años y hoy día está cumpleaños su padre, a quien le mandamos un abrazo muy respetuoso, con mucho cariño. Lo dice la revista, esto ha sido una semana especialmente difícil. El viernes 22 Nicolás habría cumplido 18 años y el lunes 25, hoy, su padre cumplirá 69. Solían celebrar juntos las fechas. Pero ya nunca más va a ser así, dice el padre ahora en la Cascada de las Ánimas, ahí en el Cajón del Maipo, un lugar donde fue decenas de veces con Nicolás a escalar y a hacer trekking. A él le encantaba ese deporte y se lo inculcó a su hijo desde muy pequeño. Escalador profesional, le enseñó desde muy pequeño a su hijo a subir paredes de roca con seguridad. Fue hace como 3 meses, dice el padre, desde cuando desperté un día y lo entendí. Nico, mi niño, ya no estaba más y no iba a volver. Antes no creía que estaba realmente muerto. Mantenía la misma sensación de cuando vi su cuerpo. Pero ahora sí ya sé que no está. Él camina por los senderos de las Cascadas de las Ánimas ahí en el Cajón del Maipo y va haciendo ciertas reflexiones. Como por ejemplo, el hecho del arrepentimiento. Y sabéis que arrepentimiento de la madre, que también a mí me llamó mucho la atención. Ella dice, he tratado de buscar fotos donde aparezca yo con él. Claro. Y en ni una, no tengo ninguna foto donde aparezco yo con mi hijo. Algo que pareciera como algo tan natural, sacarse una foto. Todas las fotos que tengo de él, sale él solo. Pero es que te puedo decir algo, a mí me pasa lo mismo. Porque uno tiende a sacar la foto. Claro, uno saca la foto y ella se arrepiente de eso y lo encontré algo como, cuando yo lo leí dije, chuta, qué verdad, uno se preocupa siempre de sacarle fotos a sus hijos, pero dice, no encuentro con ella. ni una foto con mi hijo.